Tome su asiento, amado hermano, amada iglesia. Que nuestro Dios siga fortaleciendo a su pueblo, a su iglesia. Tú eres la iglesia del Cristo viviente. Nuestro Dios que envió a su único Hijo a pagar el precio por el pecado de la humanidad, por tu pecado, por mi pecado. Condenado estaba, mas el Señor me dijo: por ti lo estoy haciendo, porque te amo. Te amé antes de la creación del mundo, de las estrellas. Yo te amé con amor eterno, te escogí. Desde el vientre de tu madre te seleccioné para que me honres, para que me alabes y me glorifiques. Amado pueblo de Dios, por favor, abra su Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. En señal de reverencia, por favor, póngase de pie y vaya conmigo leyendo estos dos versículos que hemos leído bastantes veces y se están impregnando en nuestra memoria, en nuestra mente, en nuestro corazón, como Dios nos habla. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Le doy lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cierra sus ojos un momento. Padre, gracias. Una vez más estoy detrás de este púlpito, Señor, para predicar y anunciar tu palabra, mi Señor. No conforme a mi conocimiento ni a mi capacidad, sino conforme al poder de tu Espíritu Santo. Amén. Que mora en mi vida y está aquí en este lugar, Señor. Tú hablarás a nuestra vida conforme tu propósito y voluntad, Señor. Edificarás a tu iglesia, consolarás a tu iglesia, le exhortarás a tu iglesia, mi Señor. Yo no conozco el corazón de ninguno de mis hermanos y hermanas que han llegado, mas usted lo conoce, Señor, y hablará a su vida. Esos corazones que han venido quizás duros, Señor amado, los quebrarás por el poder de tu Espíritu Santo y por la autoridad de tu palabra, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque estás aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Sigo hablando de neumatología, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y me he adentrado al fruto o a las características del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que una iglesia se identifica no por las danzas, no por la profecía o cuánto tiempo dedicamos en un culto racional. No se identifica por la cantidad de canciones o cánticos o coros que posemos o cantemos o interpretemos, sino se identifica cuando está el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en cada corazón y en cada vida. Gracias, Señor. Porque la palabra de Dios dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando en un templo, sino en la vida de cada persona, del oyente. Y una persona se nota al tiro cuando está la presencia de Dios, porque hay libertad. No hay cadenas que lo atan, no hay nudo que lo tienen atado. Su lengua está suelta para elevar el nombre de nuestro Dios. Amén, amén. Cuando hay libertad brotan los aleluya. Cuando hay libertad brota la oración. Cuando hay libertad nada ni nadie te ha robado el gozo, porque el gozo está impregnado en tu vida y tú adoras al Señor. Vienes con expectativa al templo diciendo: hoy honraré al Señor con toda mi fuerza, con toda mi mente, mi corazón, mis capacidades. Alabaré su glorioso nombre, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Gloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cuando una iglesia se identifica con esta capacidad que viene de parte de Dios.
Oh, la provisión que Dios dejó a su pueblo y se llama Espíritu Santo, nuestro amado Consolador. Gracias, Señor. Gracias. Que cuando estás derribado, que cuando estás triste y angustiado, viene la voz del Espíritu Santo y te dice: levántate una vez más, yo te consuelo. Fallaste, pecaste, la voz del Espíritu Santo te dice: oh, hay poder en la sangre del Cordero. Confiesa tu pecado. Oh, hay libertad para ti, hijo. Hay libertad para ti, hija. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar tus enfermedades, porque el Espíritu Santo te dice y te habla tu vida y te infunde fe. Amén, amén. Aleluya, te alabamos. Bendito sea nuestro Dios. Y hoy, una vez más, hablaremos de una característica más del fruto del Espíritu Santo. Séptima característica del fruto del Espíritu Santo: la fe. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, nuestro Señor, venga a la tierra, a la humanidad, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga por la iglesia vivirá, caminará, se exhibirá en fe. ¿Hallará fe en tu vida? Quizá en tu mente, en tu corazón dices: yo tengo fe, pero a la luz de la palabra de Dios vamos a escudriñar y va a ver que hay una profundidad más todavía acerca de esta característica del fruto del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siga avanzando. Como introducción he escrito lo siguiente: todo ser humano anhela tener fe en alguien o algo, sea una persona, sea una estatua, animal, inanimado, invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ha visto a las personas que muchas veces quieren depositar su fe en un amigo. Dicen: yo creo en esta persona, le tengo fe. ¿Ha escuchado esa frase, esos dichos? Le tengo fe al hermano Manuel, como se ve más adelante. Quiero decirte que no tengas fe en mi persona. Yo también soy ser humano, voy a tropezar, voy a caer. Ten fe en el Señor Jesucristo. Amén. Él no te va a fallar, yo te voy a fallar como persona, como hombre, pero Cristo nunca te falló y no te va a fallar. La persona dice: voy a adorar, a hacer manda a tal ídolo, a tal estatua, a tal virgen, a tal santo. Y cuando ven que no les resulta, se cambian de ídolo, porque están buscando en quién depositar su fe, su creer, su confianza. Es aquí donde todo ser humano debe entender que su fe debe ser depositada en Dios. La humanidad debe entenderlo, nosotros, la iglesia, debe entenderlo. Debe ser algo que esté aquí albergado en tu vida, en tu mente, en tu razonamiento, en tu corazón, que tu fe tiene que estar depositada en Dios. Iglesia, una vez más te reitero: no veas al hombre, no veas a los líderes que van por delante. Van a tropezar, van a caer innumerables veces. Mira a Cristo y mira a Cristo. Amén. No te detengas, no te detengas. Oh, el tiempo de la iglesia y de esta tierra está por acabarse, está por terminar. Cristo viene a levantar a su pueblo. Amén. Oh, no pierdas la fe, no dejes de creer en el Señor Jesucristo. Él viene a levantar a su pueblo. Es ahí donde la iglesia y la humanidad entera debe comprender que su fe debe ser depositada solamente en Dios, el único Dios verdadero que envió a su Hijo a pagar el precio por el pecado de todos, dando una garantía que Él es real y un día volverá por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de las denominaciones, amados hermanos, amada hermana. No hablo del letrero tal o cual. Hablo de la iglesia verdadera, aquellos que son los redimidos o los santificados, aquellos que han lavado sus pecados, sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos que cada día se esfuerzan en buscar a Dios, en adorar su nombre, se apartan del pecado, caminan en santidad, viven en santidad. Hoy viven y están cada día expectantes ante la venida y el retorno de Cristo. Sí. Gracias. La garantía que tiene todo ser humano arrepentido y convertido se llama Espíritu Santo. Hay una garantía para los arrepentidos y convertidos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Amén. Usted es un arrepentido y convertido. Amén. Por eso cuando predicaba Juan el Bautista,
conviértete, vuélvete a Cristo. Y Jesús cuando inició y anunció su ministerio predicando, Él decía lo mismo: arrepentíos y convertíos. Esto es lo que identifica la verdadera iglesia. Amén. Arrepentimiento, convertimiento. Hay un cambio de actitud, un vuelco hacia Dios. Le diste la espalda al mundo, ahora vives y caminas para Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Ahora la garantía que tiene la iglesia del Cordero se llama Espíritu Santo. ¿Qué significa garantía? Un depósito. Cristo dijo: no os dejaré huérfanos. Enviaré mi depósito, una garantía. Mi Espíritu Santo estará con ustedes. Él será la garantía de que un día yo volveré. Y cuando venga una vez más, vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Dónde está mi depósito? ¿Dónde está mi garantía? En ese día se verá quién eras, quién es. Amén. Si tú vives en pecado, ten por seguro que no te vas a ir a la presencia de Dios. Arrepiéntete. Es tiempo. Es tiempo, ya no puedes jugar a ser un cristiano, un hijo de Dios. Es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de salir de la oscuridad, salir de la inmundicia, salir de la porquería. Es tiempo, amado hermano. Debemos centrarnos en el Señor. Debemos esforzarnos en buscar de su presencia. Hay que orar, hay que humillarse, hay que alabar su nombre, hay que vivir en santidad, hay que estar alerta, pendiente. Los acontecimientos que vivimos y estamos viendo cada día a nivel mundial nos están diciendo: yo vuelvo en breve. Amén. Así es. Adoramos, Jesús. El Espíritu Santo mantiene una fe vigente en la iglesia. Ya no es por tus fuerzas. Ahora depende del Espíritu de Dios que está en tu vida. Él te ayuda. Él te alienta. Él te alimenta cada día. Él te va guiando, te va consolando, te va fortaleciendo, te va mostrando la voluntad del Señor. Él te va indicando que debes leer la palabra de Dios, que debes ayunar, que debes apartarte. Él lo hace todo por ti. Gracias, gracias. Por eso, iglesia, hay que dar gracias diciendo: gracias por tu Espíritu, Dios. Amén. Bendito sea. Hay muchos templos que ya no honran a la tercera persona de la Trinidad. Así es. Ni siquiera lo hablan. Pero da gracias a Dios, dale la gloria al Señor, que en este lugar hay doctrina, amado hermano. Amén. Hay enseñanza, sana doctrina, para que la iglesia aprenda que no estás caminando solo. Bendito sea nuestro Dios. Adoramos. El Espíritu Santo mantiene una fe vigente en la iglesia hasta la venida del Señor. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, en cada uno de nosotros, no estaríamos en este lugar. Así es. Créeme, no habría ninguno de nosotros en este lugar. Pero porque el Espíritu Santo está en tu vida, te amonesta, Amén. te alienta, te levanta. Como sea, tú puedes decir: pero es que yo no hago nada en el templo. Créeme, porque está el Espíritu de Dios. Eres importante ante la presencia del Señor. Él te trajo en este día. No viniste por tu voluntad ni por tu conciencia. Él te llamó, te está trayendo con lazos de amor, de misericordia, de bondad. Por eso dice la palabra de Dios: por la bondad, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así es. Porque nunca decayeron su misericordia. Aleluya. Y su presencia está en nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios. Siga avanzando, por favor. Gracias. Para poder adentrarme a esta séptima característica del fruto del Espíritu Santo, debo hablar de los tipos de fe. Primero debemos entender que todo ser humano nace con una fe, se le llama la fe natural, la fe inicial. ¿Qué significa esta fe natural? Es la fe que todo ser humano tiene al nacer y tiene que ver con nuestra capacidad de razonamiento. ¿Cómo se entiende esto? Esta fe natural es cuando tú dices: yo voy a construir esta casa y lo voy a lograr. Te va a costar quizás 100 años construirla, pero lo hiciste. Te quedó imperfecta, pero lo lograste. Porque en tu razonamiento, en tu mente dijiste: yo lo voy a hacer, no importa cómo quede. Pero tú la ves y dices: me quedó hermosa, aunque se esté cayendo la puerta o la ventana, pero lo lograste. Cuando tú dices: yo voy a subir este avión y voy a llegar a destino, tienes esa fe natural diciendo: yo creo en este avión, aunque el avión se caiga. Pero tú dices: yo voy a llegar a destino. ¿Por qué? Porque tienes una fe natural. Una fe que está observando, que usa el razonamiento. Es natural.
¿Se imagina que la humanidad no tuviera esta fe natural? Y esto viene de parte de Dios, ahí hay que entenderlo. Dios nos dio una fe natural para el ser humano. Imagínense, si no tuviéramos esta fe natural, todos dirían, oye hermano, hagamos esta campaña en la iglesia. No, no se va a poder. Levantaríamos, el líder diría, hermanos, ¿cuántos creen que esta campaña va a funcionar? Todos levantarían la mano diciendo, no, no se va a poder. Porque no habría una fe natural que nace del razonamiento, de la proyección, de la prospección. Sigue avanzando. En segundo lugar, tenemos la fe que lleva a la salvación. ¿Qué significa esta fe que lleva a la salvación? Y aquí adentramos a otro tipo de fe, que ya no es la fe natural. Quiero que entienda una cosa. Con tu fuerza nunca podrías haber conocido al Señor. Amén. Con tu fe natural nunca, créelo, nunca podrías haber conocido al Señor. Y créeme una cosa, en tercer lugar, tú no conociste al Señor, Él te conoció primero. Amén. Tú no saliste al encuentro del Señor, Él te salió al encuentro. ¿Qué es lo que trato de explicar? Que con nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro profesionalismo, nuestra superinteligencia que tengamos, no sería suficiente para conocer a nuestro Señor. Amén. Tuvo que suceder algo sobrenatural. Y esto viene a través del amor, de la gracia, del don, del regalo de nuestro Dios. Amén. Y esto es lo que llamaremos la fe que lleva a la salvación, la fe salvadora. O la fe inicial, como usted quiera llamarlo. Romanos 10:17, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Lo hemos leído muchas veces. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, la verdadera fe, esta inicial, que te lleva a tomar una decisión de aceptar a Cristo, viene a través de oír la palabra del Señor. Dios usó un evangelista, un pastor, un misionero, un sencillo hermano como nosotros, una sencilla hermana, y entregó un mensaje para tu vida. Y el Señor comenzó a trabajar en tu mente, en tu corazón, en tu carácter, en tu razonamiento, y te depositó fe. ¿Qué significa la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra de Dios? Así que hay otra traducción. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Es a través de la palabra del Señor que viene la fe verdadera que emana de Dios. Esta es la primera parte para entrar a la fe de salvación. Vean lo que dice Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dios usó un hermano, una hermana para predicar el mensaje. En ese momento estabas hablando de la grandeza del Señor, del Cristo crucificado, que pagó el precio por el pecado de toda la humanidad condenada y derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, allá en Israel. Y quiero decirte que cuando comienzas a hablar, algo sucede. Hay un intercesor. Tú eres el medio que habla, pero hay uno que comienza a convencer a las personas. Se llama Espíritu Santo. Amén. Cuando Él venga, dice, Él convencerá al mundo de pecado, porque están condenados, están sucios. De justicia, porque Cristo pagó el precio por su pecado. Y de juicio, si no se arrepienten, hay juicio para aquellas personas. Eso es lo que le está diciendo el Espíritu Santo. Te está usando a ti como persona, como un hermano, una hermana, un sencillo predicador, y estás hablando del mensaje salvador, la buena nueva de salvación en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo comienza a operar, a convencer a aquella persona, a aquellas almas. Oh, créeme una cosa, aunque tú te pares en la esquina, si vas con la fe en el Señor, no es por tu capacidad intelectual, es el Espíritu Santo que usará tu palabra, usará tus labios, y cuando tú estés hablando y predicando el mensaje, el Espíritu Santo llevará esas palabras con potencia, quebrarán el corazón más duro de la humanidad, porque Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén, Señor. Gracias. Si no estuviera el Espíritu Santo, por más que yo hablara la palabra,
no se produciría el efecto de la fe. Él es el que convence, el que está ahí tratando, golpeando los corazones de las personas. Y es ahí donde las personas comienzan a reflexionar, porque el Espíritu Santo se incrusta, va más allá, se mete en el razonamiento, en la conciencia, en el carácter, en lo profundo del ser humano. Por eso las personas, nosotros mismos, un día nos convertimos porque tuvimos que entenderlo. ¿Y cómo lo entendimos? A través del Espíritu Santo. Amén. Él nos convenció, amado hermano. Bendito Dios. Esto no fue casualidad que escuchaste una música o escuchaste un testimonio, no. La palabra de Dios la escuchaste y el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Tercer lugar, Efesios 2, 8, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué importante es la fe. Amén. Tu fe natural, esa fe corrupta. ¿Qué significa corrupta? Que se desvanece. Cuando yo creo en una persona con mi fe natural, yo creo en él, deposito mi confianza, mi fe en esa persona y digo, yo creo en él. Pero si él hace algo y veo que no tiene esa capacidad, ya no le creo, porque mi fe se va desvaneciendo. Dice, no era lo que yo creía. Ya no es una fe poderosa en esa persona. ¿Por qué? Porque mi fe es corrupta, se desvanece, flaquea. Cuando yo veo los problemas, ya no tengo fe. Con mi fe natural es imposible poder enfrentar los obstáculos, los problemas, las adversidades, las enfermedades, las complicaciones en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio o en mi pareja. Yo no las puedo enfrentar con una fe natural, es imposible. Van a venir los pleitos, las peleas, todas las situaciones más terribles van a venir. ¿Por qué? Porque es una fe natural. Por eso glorifica al Señor, porque ahora ya no, tú no peleas solo. Ahora las batallas las estás peleando en el nombre de Jesucristo. Y hay uno que se llama Espíritu Santo que te está ayudando a pelear y a mantenerte firme en la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En su palabra. ¿Y de qué habla la palabra de Dios? De Cristo. ¿Y qué te lleva a entender lo que es Cristo? El Espíritu Santo te lleva al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A reconocer todo su sacrificio. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora esta Efesios 2, 8, 9, he buscado una traducción, dice, por su misericordia y por medio de la fe ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Así es. ¿Se imagina si alguien dijera, yo me gané la salvación por mis hechos, por mi obra, por mi capacidad? No hubiese servido el sacrificio de Cristo. Amén. Hubiesen llegado al cielo diciendo, permiso Jesús, yo me gané la salvación por mi esfuerzo. Mas el Señor te dice, no es por tu profesionalismo. No era por lo que tú decías, por tus capacidades, por tu empresa, por lo grande que haya sido en medio de la sociedad. No, no era nada de aquello. Es un don, es un regalo. Lo que hiciste para obtener la salvación fue por medio de la fe que yo te di inicialmente a través de mi palabra, y mi Espíritu Santo te convenció para que tú creyeras al mensaje de mi palabra. Amén. Lo único que usted y yo tuvimos que hacer fue tomar una decisión. Él depositó fe. Lo único que hizo usted y yo fue tomar una decisión, decir, Señor, yo te acepto como Jesús, como mi Señor, mi Salvador, como el ungido, el Cristo, el que volverá, el que está conmigo. Yo te acepto, yo creo lo que tú hiciste. No te conozco, no te vi, no estuve ahí presente, Señor, hace más de 2000 años atrás, pero lo creo por fe. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es la fe salvadora, la fe inicial, la fe que te lleva a la salvación. Y eso viene de parte de Dios. Por eso Efesios 2, 8, 9 dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Siga avanzando, por favor. Y es ahí donde entramos a la gran decisión para que nosotros podamos haber aceptado a Jesús como Salvador.
Hay una situación que ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 16, 30 al 34. Si usted quiere puede buscarlo en su Biblia. Dice, y sacándolos les dijo, quiero resumir esta historia cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. Usted recuerda un poquito la historia, ¿cierto? Amén. Por predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y se formó un tumulto cuando vino una muchacha con espíritu de adivinación que le decía, estos son siervos de Dios, son hijos de Dios, son escogidos de Dios. Le estaba hablando y gritando, vociferando. Dice que Pablo pasaron los días, no fue al instante, no fue en aquel momento, sino que pasaron los días, llegó a desagradar a Pablo y él se da vuelta y reprendió al espíritu diciéndole, sal fuera, espíritu, en el nombre de Jesús. Y de aquella hora la niña, dice la muchacha, quedó libre de aquel espíritu que la estaba oprimiendo y que la estaba usando para adivinar. Y las personas, los dueños en cierta manera de aquella muchacha, no se olvide que en ese tiempo era usada la esclavitud, la servidumbre. Aquella muchacha dice que fue libre y los dueños de aquella muchacha se sintieron tan ofendidos que fueron ante los magistrados y hicieron una tremenda revuelta y tomaron preso a estos dos varones, Pablo y Silas, y los llevaron a la cárcel. Y el carcelero dice, para asegurarse, los metió en el foso, en la parte más profunda de la cárcel. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos a medianoche, dice, cantaban himnos al Señor, alababan al Señor, aún tenían seco en los pies. Dice que los presos los escuchaban, los oían. Dice que vino y sobrevino un gran terremoto, un temblor que estremeció aquel lugar, aquella zona, y abrió todas las puertas de los calabozos. Dice la palabra de Dios que cuando vio la situación el carcelero dijo, me voy a matar. Porque ¿qué es lo que sucedía en aquel tiempo en el Imperio Romano? Que si se le escapaba un preso era digno de muerte. Y él dijo, me voy a matar. Y dice que Pablo gritó, no te mates, estamos todos. Ningún preso se quiso ir. Si escuchaban la alabanza al Señor, y en medio de la alabanza les predicaba, me imagino que les predicaban a aquellos presos, y todos sabían, decían y conocían a Pablo, porque Pablo no era cualquier tipo de persona, todos conocían a Pablo. Había un respeto a la persona de Pablo. Y dice la palabra de Dios que llegó aquel carcelero y le dice, sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero hacer un alto en esto. Cuando menciona este versículo, cuando dice, serás salvo tú y tu casa, no significa que yo por mi salvación, todos los demás van a ser salvos, no. Quiero que se entienda bien la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando viene la palabra a tu vida, Dios te salva. Y por medio de ti, todos los que quieran escuchar y oír el mensaje salvador tienen la oportunidad de ser salvos. Amén. Si fuera así, todas las familias que se convirtieran, y sus hijos y nietos, todos serían salvos. No, todos tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Tú eres el medio. Pablo le dijo, tú eres el medio. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo, y a través de ti todos los que quieran recibir al Señor serán salvos. En otras palabras, para que usted lo entienda, porque dice la palabra de Dios, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Dios. Y ahí lo termina diciendo, haber creído. Todos los de su casa habían creído a Dios. Se cumplió la palabra de Dios. Serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que sucedía en aquel tiempo? Cuando había un señor de la casa. En este caso, en este tiempo se le llama el padre de hogar, el jefe de familia, ¿cierto? En ese tiempo también. Era el jefe de familia, pero era el jefe de familia. Estaban todos subordinados al jefe de familia. Los siervos, los esclavos, los mozos, todos los hijos, y todos obedecían a la voz del jefe de familia. Y todos, si el jefe de familia decía, vengan todos porque van a venir a escuchar a Pablo y a Silas un mensaje, todos obedecían.
Pero ahora, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Fue que todos creyeron a la palabra del Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. La fe salvadora. La fe, lo único que tenías que haber hecho tú solamente es tomar la decisión. Es la fe inicial que Dios te da porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. No hiciste nada para recibir la salvación de Dios. La fe que Dios te dio es un regalo de parte de Dios, amado hermano. Hay dos cosas unidas que están en Efesios, tanto la salvación y por medio de la fe. Y la fe es un regalo. Es un regalo sobrenatural y lo tiene solamente la iglesia. Amén. El mundo tiene fe, pero su fe es natural. Es una fe vacía, es una fe que se degrada, es una fe corrupta, es una fe que se termina, se acaba, pierden la fe, se la agota la fe. Pero la fe que tiene la iglesia perdura, 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 porque está el Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Tercer lugar, la fe que proviene de Dios y te mantiene firme. Vimos la fe natural. Vimos la fe inicial, la fe salvadora que Dios te dio en aquel momento cuando tomaste la decisión. Pero aquí viene la fe que proviene de Dios y te mantiene firme. Nuestra vida cambió. Ahora soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. 1 Corintios 3:16, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En primer lugar, si tu vida cambió, ahora eres templo de Dios. Y por ende habita el Espíritu de Dios. Y si eres templo de Dios, debe estar consagrado el templo para Dios. Y el mismo Corintios 3:17, un versículo más adelante, dice: si alguno destruyera el templo de Dios, hablando del cuerpo, Dios le destruirá a él. Por eso los suicidios no están permitidos. Bíblicamente. No puedes destruir tu cuerpo. La drogadicción no está permitida porque está destruyendo tu cuerpo. El cigarro no está permitido porque está destruyendo el templo de Dios. Todo lo que destruye el templo no está permitido bíblicamente. Dice la palabra de Dios: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo, santo es. Iglesia, debes entender que eres templo de Dios. Amén. Y también eres santo para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu Santo en tu vida. Gracias. Desde el momento en que tomaste la decisión de aceptar a Jesús como Salvador, algo tremendo sucedió en cada uno de nosotros. Vino el Espíritu Santo instantáneamente, transformó mi vida, me quebrantó, me despedazó, cambió mi carácter, mi manera de ser, mi forma de vivir. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no camino en agonía, camino en el gozo de mi Señor, en el gozo de la salvación. Ahora alabo al Señor. Antes en mi casa había música mundana, ahora hay alabanza para el Dios viviente. Antes se decían groserías, mentiras, había fiestas, ahora hay paz, hay gozo, hay presencia de Dios. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo, porque te hace ver que tú eres templo de Dios y eres santo, apartado, consagrado para Dios. Santo es el nombre del Señor. La fe que proviene de Dios te mantiene firme. Siga avanzando, por favor. Marcos 11:22, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Quiero relatar rápidamente esta situación que ocurrió y que lo recalca Marcos. Cuando Jesús fue a Jerusalén, y dice que camino encontró una higuera. Y la higuera estaba frondosa, y cuando llegó no encontró fruto en la higuera. El Señor le dijo: te maldigo, y que nunca más vuelva a producir fruto en este árbol, en esta higuera. Llegaron a Jerusalén y pasaron nuevamente por ahí mismo, y Pedro le dijo: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y cuando nosotros vemos esta situación de Marcos,
cuando dice que se secó, él le dijo, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Es como que no le dio una respuesta por la higuera, sino le dijo, tened fe en Dios. Y el 23 dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuál es el trasfondo de la higuera? La higuera simboliza a Israel. Sí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Israel no tiene fruto. Y por ende, si no se arrepiente, va a ser cortado, se secará y va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué significa? Que cuando la higuera estaba reverdeciendo, estaba verdecita, la higuera en sí como árbol, en su primera, cuando está frondosa, da los primeros frutos. Y eso es lo que estaba buscando Cristo. En otras palabras, está simbolizando que el Mesías, llegando a Jerusalén, llegando a Israel, a su pueblo, a lo suyo, lo primero que debía haber un fruto de espera hacia el Mesías, y no lo había. Y hay una maldición haciéndole entender a los discípulos que si las personas no se arrepienten, si el pueblo no se arrepiente, su vida espiritual se agota, entra en agonía, se seca, y lo único que va a servir es para echar al fuego. Y le da a entender también que Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Amén. Amén. Y también les dijo, de aquí en adelante tienen que entender ya que no es con sus fuerzas. Porque llegará el momento que ustedes tendrán que tener fe para decirle a este problema, a este monte, a esta montaña, échate a la mar. Y tendrán que hacerlo. Porque vendrán situaciones caóticas, problemáticas, situaciones donde tu fe tiene que realzar. Iglesia, ya no vives con la fe natural, ahora vives con la fe sobrenatural, la fe que emana de Dios. Por eso Marcos le dice, tened fe en Dios. Jesús diciendo, tened fe en Dios. Amén, Señor. ¿Qué significa esto, tener fe en Dios? Significa tener la fe que está en Dios, que viene de Dios, porque con tu fe no puedes, con tus fuerzas no puedes. O también significa tener la fe que Dios tiene para darte. Eso es lo que le estaba diciendo a los discípulos en aquel momento. En medio de toda esta situación de la higuera, le estaba anunciando que van a tener problemas terribles, pero van a tener que orar y pedir y hacerlo con fe, pero nada con su fe natural, sino con la fe poderosa que emana de Dios, la fe sobrenatural, la fe que mueve montañas. Sí, Señor. Eso es la actitud que debe tener. Eso es lo que debe tener la iglesia, una actitud de fe, un carácter de fe, amado hermano, que cuando tú comiences a orar, créele al Señor, crea lo que dice su palabra, porque la palabra de Dios te llevará a tener la fe sobrenatural que emana de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén, amado Dios. Siga avanzando, por favor. Bendito es su nombre, Señor. ¿Cómo podemos tener la fe que emana de Dios en nuestras vidas? La respuesta es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la fe. Amén. Necesitamos la fe que viene de Dios. Amén. Tener fe en Dios, como Amén. decía Marco, lo relata Marco. Esa fe que mueve montañas en medio de las dificultades, los problemas, las enfermedades. Cree, Dios tiene poder para sanar tu enfermedad. Créelo, iglesia. Tómalo. Toma la palabra de Dios en tu vida. Haz la vida diciendo, Señor, yo creo en tu palabra. Amén. Y comienza a orar, humíllate ante la presencia del Señor diciendo, Señor, yo creo lo que tú dijiste, yo creo que tú venciste en la cruz del Calvario y estás presente, estás vigente, y hoy tu presencia vive en mi vida y yo vivo con la fe sobrenatural, la fe que viene de ti, Señor. Amén, amado Señor. A través de la obra del Espíritu Santo que está en nuestra vida, ¿cómo podemos tener la fe que emana de Dios? A través del Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Siga avanzando, por favor. Y es aquí donde me adentro rápidamente a la tercera, a la séptima característica del fruto del Espíritu Santo, la fe. Para poderlo entender, la fe de lo sobrenatural. No es cualquier fe la que tú tienes, lo que tiene la iglesia.
Es la fe de lo sobrenatural, que pasa por sobre los problemas, que pasa por sobre la enfermedad, que pasa por todas las situaciones, que le dice a la montaña, échate a la mar, y la montaña va corriendo y se tira al mar diciendo, por la fe de este, porque es la fe de lo sobrenatural. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Así si es grande y poderoso, así debe ser tu fe. Aleluya, gloria al Señor. Así debe ser tu fe de lo sobrenatural. Bendito sea Dios. La fe de lo sobrenatural. La fe viene del griego pistis, significa persuasión, lo vimos en una oportunidad, y también significa convicción. Yo estoy persuadido que Cristo es real. Yo no lo vi, yo no lo conozco en persona, pero yo sé por fe que Él es real. El Espíritu Santo me lo reveló a mi vida, a mi corazón, a mi alma, a mi ser, a mi mente, a mi razonamiento a través de su palabra. Y yo digo, Él es real, Él es real y Él es real. Aunque yo esté vivo, esté muerto, yo sé que un día estaré en la presencia de mi Señor, porque Él es real. Esa es la fe. Esa es la fe de mí, una convicción. Estoy persuadido, estoy convencido. Oh, nadie me puede quitar este pensamiento en mi corazón, esta doctrina en mi corazón, en mi mente, porque yo estoy convencido de que mi Señor sí permanece para siempre. Yo soy perecedero, soy humano, pero mi Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día caminaré por calles de oro, veré palacios inmensos, veré la gloria del Señor, los destellos de la santidad, del poder de Dios. Por fe. Amén. Porque estoy convencido. Aunque me diga lo que me diga la filosofía, la ciencia, la medicina, los hombres y las mujeres, los presidentes, nadie me puede apartar de esta fe. Estoy convencido. Pistis, convicción, persuasión. Mi Señor me persuadió. Mi Señor me hizo entender lo que yo antes era ignorante, mas ahora en Cristo, oh, soy un sabio, porque conozco la palabra de Dios y sé que su palabra es real. Oh, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Él la cumplirá. Él prometió, Él lo hará y Él lo hará. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que agregues una nueva característica a pistis, a fe, porque fe significa fidelidad. Mira cómo vamos aprendiendo, iglesia. Amén. Gracias. Significa persuasión, significa convicción. Estoy convencido, el Señor se reveló en mi vida, yo le creo, estoy convencido, nadie me va a apartar de mi doctrina, lo que yo sé, de esa sabiduría que emana de Dios. Pero el Señor me dice, hoy aprende que fe también significa fidelidad. Pistis va más allá de creer o confiar, va más allá de entender, del entendimiento. En el contexto bíblico, pistis implica un compromiso personal y una confianza total en Dios. Mire, tú dices, yo tengo fe en el Señor te dice, tienes que ser fiel. Cree en el Señor. Cree en el Señor. ¿Qué es lo que está hablando esta característica del fruto del Espíritu Santo acerca de la fe? Que tú tienes que mantenerte fiel al Señor, no importa lo que venga a tu vida. Amén. No importa si tú tienes que comer o no tienes que comer, mantente fiel al Señor. No importa si los años van pasando y Dios no responde, mantente fiel al Señor. Es porque es una fe inquebrantable que identifica la fidelidad en tu vida. Te lleva a la fidelidad. Te lleva a ser fiel, que no te van a apartar ni para allá ni para acá, porque tu fe ha sido puesta como inquebrantable en tu vida. Y tú te consideras y has sido puesto como un hombre, un siervo, una sierva fiel. Fiel, fidelidad. Por eso la palabra pistis, que significa persuasión y convicción, te lleva más allá, te lleva a un compromiso personal con el Señor. Aceptaste a Jesús como Salvador, el Señor te dice fiel, mantente fiel. Porque lo dice, mantente fiel hasta la muerte.
y te daré la corona. Amén. O sea, mantén tu fe. Fidelidad hasta el final, amado hermano. Amén. Cuando ayúdenos. ¿Por qué la primera iglesia soportó el martirio? Fueron quemados, despedazados, descuartizados. Las peores torturas inimaginables para nosotros. Y lo soportaron porque ellos, el Espíritu Santo, mostró la característica, la fe en su vida, diciendo: no importa lo que me hagan, yo me mantengo fiel a mi Señor. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Iglesia, mantente fiel en tu casa. Amén. Mantente fiel en la mesa cuando estés conversando. Sí. Mantente fiel cuando vayas caminando. Ya no digas groserías, ni mentiras, ni engaños. Mantente fiel diciendo: Señor, esa fe tiene que ser inquebrantable. Ahora yo me mantengo fiel. Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Siga avanzando, por favor. No basta tan solo saber que hay un Dios, sino que es necesario depositar mi fe, mi fidelidad en Dios. ¿Y qué significa depositar mi fidelidad en Dios? Yo deposito mi fidelidad creyendo que todo lo que Dios ha prometido Él lo hará, y yo espero en su voluntad. Así es, Dios. Yo soy fiel a la voluntad del Señor. Eso es lo que debe brotar de tus labios. Debes ser fiel a la voluntad del Señor. ¿Y cómo está expresada la voluntad de Dios? A través de su palabra. Debes ser fiel a su palabra, cumplirla, obedecerla, amarla, temer a la palabra del Señor. Amado hermano, la iglesia ha pensado que este es un sencillo libro. No es un sencillo libro, no es un cualquier libro. Es la voz de Dios, es la boca de Dios que habla fuertemente, y por la palabra un día serás justificado, o la palabra de Dios te condenará, te llevará al infierno. Pero en la palabra de Dios, que es poderosa, hoy eterna. Amén. ¿Usted cree que la palabra de Dios termina aquí en la tierra solamente? No. En la eternidad se hablará la palabra de Dios, amado hermano. Se hablará. Tendremos el entendimiento, nos enseñarán los maestros, los grandes maestros. Bendito Dios. No te olvides lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis, cuando vengan cielo nuevo y tierra nueva. Milenio. La iglesia vendrá a reinar con Cristo. Amén. ¿Usted cree que va a estar estático aquí cuando haya tierra nueva y cielo nuevo? ¿Todo renovado en esta tierra? No. Enseñaremos. Hablaremos de la grandeza del Señor. Alabaremos su nombre. Habrá muchas más generaciones. Hay cosas que no podemos entender, no podemos comprender porque son escatológicas. Sí. Pero quiero que visualices que la iglesia no estará estática. Amén. Seguirá hablando de la grandeza del Señor. Sí, Señor. Por eso en aquel tiempo les dice que los reyes irán a adorar al Rey de Reyes y Amén, Señor de Señores. amén. Apocalipsis lo menciona. Todas las naciones llegarán, querrán escuchar la sabiduría de Dios. Y no tan solo de nuestro Señor, sino que también nosotros, su iglesia, diciendo: ¿quiénes son ellos? Es la iglesia del Cordero. Es la iglesia, es la esposa del Cordero. Alabado sea su nombre. Iglesia, no importa lo que sufras aquí. Así es, Dios. No importa las situaciones que tú puedes estar viviendo en tu vida. Créeme, hay un galardón Amén. para ti. Gloria a Dios. Todas tus lágrimas un día serán enjugadas, dice la palabra de Dios. Y Dios te recompensará en público. Amén. Él mismo aplaudirá y te dirá: bien, buen siervo y fiel. En lo poquito has sido fiel, en lo que te encomendé. Entra al gozo de tu Señor. Mira lo que tengo preparado para ti. Yo vi tu sufrimiento, vi tu fidelidad, que en medio de las pruebas, en las luchas, en las cosas más terribles, nunca me negaste, nunca te apartaste de mi camino, te mantuviste fiel. Había fidelidad en tu vida y permitiste que mi Espíritu Santo te dirigiera, te guiara. Oh, yo vi tu fidelidad, iglesia mía. Bendito Dios. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor, Amén. Sí, Señor. gloria al Señor. No basta tan solo con saber que hay un Dios, sino que es necesario depositar mi fe, mi fidelidad en su palabra, en su voluntad y en su poder para cumplir todas sus promesas. Créele, créale al Señor. Cree, Él cumplirá las promesas.
Oh, Él te quiere bendecir. Él quiere prosperar tu hogar, tu matrimonio, bendecir a tus hijos, a tus pequeños. Quiere bendecir tu finanza, tu empresa. Pero créele al Señor, sé fiel al Señor, sé fiel a Él. Él quiere restaurarte, quiere consolarte, quiere animarte, quiere reconstruirte. Está despedazado por dentro. El Señor te dice: oh, yo tengo poder, oh, yo tengo autoridad para reconstruirte y hacerte de nuevo una vez más. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fracasado, hay poder en mi sangre para limpiarte, para perdonarte. Oh, y mi nombre es poderoso, oh, para sostenerte y no dejarte caer nunca. Sé fiel, mantén tu fe firme en el Señor. Siga avanzando, por favor, ya estoy terminando. La fe que Dios nos da nos lleva a una vida de fe. La fe que Dios te da a través de la característica del fruto del Espíritu Santo que mora en tu vida es una fe que te lleva a la palabra de Dios, a creer, a ser fiel a su palabra, pistis, cree, convencido, fiel, persuadido. A través de la palabra de Dios te lleva a vivir una vida llena de la palabra de Dios. Te lleva a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida de fe te lleva a la obediencia, a creer, a obedecer a sus palabras. Te lleva a esperar con paciencia a la palabra de Dios. Todo lo que está aquí, amado hermano, siempre nos va a llevar y apuntar a la palabra de Dios. Y aquí apunta la palabra de Dios, apunta a Cristo, apunta a su señoría, a su gloria, a su poder, a la eternidad. Bendito sea nuestro Dios. Siga avanzando, por favor. Termino diciendo lo que dice Romanos 1:7 en la revisión de Reina Valera 1960, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Tú eres justo? Sí. Iglesia, tú eres justo, eres justa. Fuimos justificados a través de Cristo en la cruz del Calvario por su sangre. Cristo nos justificó y por eso tienes derecho a entrar a la presencia de Dios. Hay un derecho a través de Cristo. Por eso el Espíritu Santo siempre nos llevará al conocimiento de Cristo, al señorío de Cristo, a la obra de Cristo Redentora. Bendito sea nuestro Dios. Y la traducción de este mismo Romanos 1:7 de la Nueva Traducción Viviente, NTV, esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gracias. El justo por la fe vivirá. Por eso el Espíritu Santo nos lleva a exhibir una más de sus características que Él vive en nosotros. Se llama fe, convicción, persuasión, pero también te dice fidelidad. Fidelidad. No importa lo que venga, el Espíritu Santo te dice: mantente íntegro, mantente justo, mantente en la línea, en el camino correcto, nunca te apartes. Fidelidad. Póngase de pie, por favor.